Entonces, muy buenos días. Entonces, a todos, bienvenidos al tema de fase 4, que es una de las fases de diagnóstico que forman parte de la Facultad de Odontología. Entonces, aquí vamos a hablar un poquito para que nos queden un poquito claros los conceptos. Ustedes vienen ahorita de hacer una actividad en donde hicieron fase 1. Entonces, están aprendiendo la fase 1 de diagnóstico. Entonces, en la fase 1 de diagnóstico coincide mucho con lo que habló la doctora Carmencita cuando habló de las fases de tratamiento periodontal. Son diferentes. Lo que vio la doctora Carmencita esta semana son las fases del tratamiento periodontal, pero como ella les decía, esto es algo integral. Entonces, al paciente lo manejamos de forma integral también en la Facultad de Odontología. Y esto, para poder hacer un ingreso, un paciente debe pasar por 5 fases de diagnóstico, ¿sí? Y la fase de diagnóstico, la 4, corresponde a periodoncia. Entonces, es bueno que vayamos separando. El tema que trató la doctora es sobre las fases de tratamiento periodontal. Aquí es la fase diagnóstico de la Facultad de Odontología, que es la fase 4 y que se complementa, por supuesto, con lo que ustedes están recibiendo, ¿verdad? Entonces, para poder desarrollar este tema, les comento que es un tema en donde necesito mucho su participación y necesito mucho resolverles las dudas y las inquietudes que ustedes vayan teniendo, porque en este tema vamos a desarrollar el poder diseñar un periodontograma, cómo lo trabajamos en la Facultad de Odontología. Entonces tenemos el apoyo de 2 documentos, uno que es una guía rápida para elaborar fase 4 y otro es un documento de fase 4 diagnóstico elaborado por el doctor Leonidas Recinos, ex profesor de la unidad de periodoncia, y quien pues ha dejado este documento que es un legado porque es bastante completo y ustedes se pueden apoyar para desarrollar su diseño del periodontograma. Entonces, de los consejos es, tengamos siempre a la mano cualquier documento que nos pueda ayudar para elaborar. En este caso, no está mal que lo tengan, sea en su tablet, en su celular o en físico, los 2 documentos, ¿verdad? Entonces, vamos a elaborar una fase 4, pues, ¿qué voy a tener? Pues puedo tener a la mano mis documentos que me sirvan para buscar la anotación correcta que yo necesito hacer. Lo más importante es que ustedes ya hayan desarrollado su ojo clínico para poder evaluar lo normal, los cambios en gingivitis, los cambios en periodontitis y cada uno de los parámetros para evaluar. Entonces, nosotros en fase 4 no vamos a enseñarles de los parámetros. Eso ya lo vieron en periodontitis, eso ya lo vieron en gingivitis. Pero por supuesto, si hay alguna duda por resolver, nosotros los profesores y yo que estoy impartiendo el tema, puedo ayudarles. Entonces, ustedes vieron y tuvieron una parte práctica hoy de lo que es la fase 1. Los datos generales del paciente, la historia médica anterior, y no sé si incluyeron de una vez la historia odontológica. Toda esta información a nosotros también nos sirve como complemento para dar nuestro diagnóstico periodontal. Luego van a hacer la fase 2, que también la miran en diagnóstico, que es la inspección y palpación de tejidos intra y extraorales, cabeza, cuello, oclusión. Van a ver la fase 3, que es la evaluación radiográfica, y en este momento, acá con nosotros, la fase 4 de diagnóstico, que es la evaluación de estructuras dentarias y de soporte periodontal. Entonces, para que nos quede claro, nosotros vamos a ver una de las fases de ingreso de un paciente integral de la Facultad de Odontología. La fase 5 es la fase de tratamiento periodontal que ustedes ven en diagnóstico también. Nosotros en fase 4 tenemos también la elaboración de un plan de tratamiento, pero es un plan de tratamiento periodontal. Entonces, cada una de las fases, por supuesto, van siendo incluyentes y van realizando lo que es un expediente clínico del paciente que manejamos todos los profesores
a la hora de que ustedes tratan a sus pacientes en la clínica. Por lo tanto, es importante que nos pongamos de acuerdo y utilicemos nomenclaturas, abreviaturas o claves en las que todos podamos entender qué es lo que está anotado. Entonces, por eso es de que existen todas estas herramientas para que ustedes puedan realizarlo. Entonces, empecemos por definirla. Es la fase de diagnóstico de la Facultad de Odontología de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que tiene por objetivo evaluar las estructuras dentarias y periodontales de los pacientes. ¿Por qué no podría ser a nivel de, con lo que dice la academia, el respaldo académico? Porque nosotros como facultad evaluamos estructuras dentarias y periodontarias en una misma fase. Si ustedes, como les mostró la doctora Marielita cuando hicieron lo del examen clínico, pudieron ver que existen periodontogramas, por ejemplo, el de CEPA, el de la Universidad de Berna, que son muy fáciles de manejar, digitales, pero únicamente resguardan información de periodonto. En cambio, nosotros revisamos periodonto y, por supuesto, también el estado de las piezas dentarias. Eso es lo que hace diferencia y eso es lo que complementa, y por eso nuestro periodontograma, pues aún lo realizamos en físico por medio de una ficha clínica. Entonces, es importante que aprendan a manejar la ficha, que la conozcan, que sepan cuáles son las anotaciones. Yo estoy aquí para apoyarles en este proceso a fin de que ustedes sepan qué es lo que deben de anotar y cómo lo deben de anotar en cada uno de los aspectos. ¿Qué integramos? Integramos todo el conocimiento del curso, porque aquí entonces nosotros vamos a poder ver a un paciente y evaluar lo que son las estructuras dentarias normales, como les dije, todos los cambios que hay en las estructuras dentarias también. Podemos emitir el diagnóstico periodontal, que ustedes ya van a manejar la clasificación del 2018, el plan de tratamiento y el pronóstico del caso. Entonces, esos elementos que hemos venido desarrollando durante el curso, por ejemplo, todo el examen clínico que presentó la doctora Marielita y la parte radiográfica es la que vamos a incluir acá en este diseño de un periodontograma. ¿Qué tenemos que tener a la mano? Tenemos que tener a la mano la ficha, por supuesto, que esa la proporciona la facultad, las radiografías, porque el paciente llega a fase 4 cuando ustedes ya hicieron la toma de sus radiografías y su evaluación, y algunas cosas didácticas como una regla milimetrada, un lápiz con buena punta, crayones, o no crayones, lapiceros de colores como azul, como el negro, como el rojo y como el verde, porque cada una de algunas anotaciones tienen un color en específico que tienen que marcar. También necesitamos, por supuesto, todo nuestro instrumental de examen, espejo, pinza, explorador, sonda periodontal y sonda de Neighbors, que nos sirve como complemento para la evaluación de Furca. Por supuesto, nuestro paciente, nuestro equipo de bioseguridad, nuestros EPIs, la protección al paciente, la protección a la unidad y la protección, por supuesto, al docente y el estudiante. Todo esto es lo que necesitamos para empezar a desarrollar una fase 4. ¿Tenemos alguna duda hasta este momento? ¿Me quedé solita? No, doctora. ¿Estamos bien? Bueno, entonces, ya sabiendo en qué fase estamos, ya teniendo el conocimiento del concepto de la fase 4 y ya teniendo claro que necesito algunos materiales didácticos, esta es la ficha que ustedes tienen que utilizar. Para eso la tenemos en Canvas, está en el módulo de fase 4, que puedan imprimir la cantidad que quieran para realizar sus ejercicios y para poder practicar. Entonces, se les planteó 3 ejercicios, los cuales ustedes pueden desarrollar y pueden aprovechar el tiempo de clase que estamos teniendo para que yo les pueda mostrar, ¿verdad? Cómo hacer sus periodontogramas. Esos no son tarea. La tarea la vamos a hacer en el último día de clase de fase 4. Estos son únicamente para que vayamos aprendiendo desde lo más sencillo hasta lo más complejo
en el desarrollo del diseño de un periodontograma. Entonces tenemos la parte frontal y la parte del reverso de la ficha. Notemos que en la parte frontal tenemos los datos del paciente y tenemos las caras bucales y palatales, las caras linguales, las caras bucales de inferiores. Tenemos acá una pequeña guía de algunas abreviaturas o de alguna nomenclatura que podemos utilizar y tenemos una fase para emitir un diagnóstico. En la parte del reverso tenemos la parte radiográfica de periodoncia, el diagnóstico específico de periodoncia, el pronóstico de periodoncia y el plan de tratamiento, por supuesto, de periodoncia. Y un área de registro de fichas del instructor. Entonces, vamos viendo qué es esto. Esto es una hoja oficial de anotaciones, es de la Dirección de Clínicas de la Facultad de Odontología, tiene algunos lineamientos que todavía son vigentes y algunos que ya no pudiéramos tenerlos como vigentes. ¿Por qué? Porque hay algunos materiales que inclusive ya no se usan, ¿verdad? Y entonces ahí no están incluidos algunos otros conceptos que necesitamos colocar, pero esta es la oficial y cuando ustedes empiecen a hacer clínica, se las van a dar con su cuaderno de doble control donde ustedes van a ir registrando todos sus requisitos y les van a dar esta clave para que ustedes hagan sus anotaciones. Todo lo que el paciente lleva de la calle cuando nosotros lo vamos a examinar se coloca con verde y todo lo que se hace en la facultad se coloca con azul. Entonces aquí hay algunas anotaciones y ahí por supuesto están todas, dice las restauraciones encontradas con verde, restauraciones efectuadas con azul y caries con rojo. Desde aquí ya tenemos los lineamientos y todos en la facultad reconocemos estos tres colores para estos tres momentos. Lo que trae el paciente, lo que nosotros realizamos y las caries con rojo. Más adelante vamos a ir haciendo un poquito más en detalle esto. Entonces, en el documento del doctor Recinos, él tuvo a bien hacer como un resumen de lo más frecuente que nosotros encontramos en periodoncia. Entonces, existe, por supuesto, esta nomenclatura que la podemos utilizar. Ustedes no se preocupen tantísimo de si lo ponen, que si dirección de clínicas dice de una forma y ustedes encuentran acá otra forma, lo que el profesor evalúa es la intencionalidad y el reconocimiento de lo que quieren colocar, ¿verdad? Entonces nosotros necesitamos, por supuesto, ideal sería que pudiéramos ir teniendo ya en mente qué es lo que tengo que poner, pero como cuesta mucho, son muchas abreviaturas, me puedo ayudar siempre de los documentos, tenerlos a la mano. No es la finalidad de periodoncia esconderles las abreviaturas o la nomenclatura para que ustedes se pierdan. No, esa no es la intención, la de nosotros. Todo lo contrario, es que ustedes la puedan utilizar de forma correcta, la puedan tener a la mano, pero lo que sí nos interesa es que ustedes puedan reconocer el cambio y el fenómeno o la caries o las restauraciones o lo que nosotros, eso sí nos interesa, que ustedes puedan reconocer esos cambios y poderlos anotar. Tanto la forma, eso es buscar únicamente los elementos que nos puedan apoyar. Entonces tenemos tanto para periodoncia como para los materiales, este está un poquito más específico. Entonces aquí pueden encontrar, por ejemplo, viene un paciente que viene con una restauración temporal, entonces yo miro y digo, ¿y esto cómo lo anoto? Lo tengo que poner en verde, encuentro si es un recubrimiento cuspidio, si es un sedante de fosas y fisuras, si lo que estoy viendo es una gutapercha, si tengo porcelana, si tengo una amalgama, una resina compuesta, si viene oro todavía encontramos en algunos pacientes, alguna incrustación, lo que ustedes van a encontrar y que vean y que se puedan ayudar viendo la radiografía y haciendo la evaluación clínica. Entonces aquí tenemos todas las abreviaturas con las que nos podemos apoyar. Para esto yo hice el desarrollo de la guía, que son varios pasos que son muy sencillos, que se va considerando que si ustedes van siguiendo ese orden, van a lograr hacer este diseño. Entonces,
El primer paso, y que ustedes vienen por supuesto de esto, de historia médica, son los datos del paciente, ¿verdad? Entonces, pareciera como que nosotros le damos demasiada importancia o de nuevo volver a decir, pero ¿por qué otra vez todo, verdad? Es porque es importante en todo expediente que se encuentren los datos correctos del paciente, el nombre del paciente. ¿Por qué? Ustedes saben que el nombre del paciente identifica a una persona. Esto quiere decir que esta persona tiene dignidad. ¿Por qué? Porque es un derecho humano el tener un nombre, el tener un apellido. Yo no puedo poner aquí Panchita, porque, ay, así se, Panchita le dicen. Entonces, no, aquí yo tengo que colocar, como se llama mi paciente, Francisca, ¿verdad? Con su apellido, Francisca López, Francisca Méndez, pero no es, ah, yo le pongo Méndez con S, no me importa, el de ella es con Z, pero no le importa, no. Ella es Francisca Méndez con Z, esa es su persona, ese es lo que la dignifica, ella es su nombre, ¿verdad? Eso es muy importante. Usted le puede decir de cariño cuando se refiera a ella durante la atención, colocarlo en algunas veces uno utiliza, ¿verdad? En el expediente, en un paréntesis, la forma en que le dicen al paciente para empatizar con él y a la hora de atenderlo, usted usa como le dice, pero en el expediente el nombre está de forma correcta. Fecha del examen. Muchos dejan esto para última hora. Es en el momento en que yo empiezo a elaborar el examen, yo pongo esa fecha. Que si lo presenté después, que si lo pasé en limpio después. Sí, pero el día que se hizo el examen. ¿Por qué? Porque recuérdense, la fecha nos va a dar y nos da temas muy importantes y muy interesantes en cuanto a la evolución y de la enfermedad natural. O sea, cómo estaba en esa fecha y luego yo, 2 años después, 6 meses después, esto se aceleró. Un año después, no, se detuvo. Ahora el problema ya no es lo que tenía antes. O sea, la fecha es importantísima, ¿verdad? No lo miremos como un requisito nada más. La dirección, pues por supuesto, para nosotros ubicar a nuestro paciente, la edad, que ya saben, cuando vimos factores de riesgo, edad y sexo, por supuesto, son importantes porque nos dan información del paciente. No es lo mismo si yo tengo un diagnóstico de estadio 4 de una enfermedad en un paciente, por ejemplo, de 25 años, ¿verdad? No es lo mismo, ¿verdad? Entonces, sí es importante la edad, el registro que para nosotros es importante porque identifica generalmente el número de expediente que ingresó a la facultad y en el archivo está registrado. Cualquier momento se pierde alguna información, esta hoja aparece suelta, nosotros inmediatamente la llevamos a archivo y la pueden colocar en su lugar. Además nos va diciendo la secuencia de este paciente en cuanto a ingresos. Ahí está, con ese número nosotros podemos registrar varias cosas. Se usa también en la central de esterilización algunas veces. Hay muchos datos que nos pueda dar el número de registro. Y el nombre del estudiante, ¿verdad? Entonces, no se confundan colocando aquí nombre, ponen el nombre de ustedes, ¿verdad? Y después lo tachan y después ponen aquí el suyo. No, el nombre es del paciente y el estudiante son ustedes. Ustedes, nuestros jóvenes colegas, también en la facultad se dice mucho OP, que es odontólogo practicante. Se utiliza mucho ese término para identificarlos a ustedes, que son las personas que están a cargo del paciente en ese momento. Entonces, por favor, los datos del paciente son importantes y nos dicen mucho y nos dan información que nos pueda guiar para el diagnóstico. ¿Alguna duda hasta acá? Datos del paciente, algo que se contradiga con lo que recibieron en diagnóstico. No, doctora, todo bien. ¿Sí? Estamos en sintonía con lo que dio la doctora Carmen en la fase de sistémica, que también me están todos los datos, toda la enfermedad sistémica del paciente, el registro de datos, nombre y sexo y edad. Bueno, luego de que nosotros llenamos nuestro encasillado,
tenemos que evaluar las piezas retenidas, las piezas que no están presentes, las piezas indicadas para extracción. Y lo hacemos, acá tenemos un ejemplo, por ejemplo, la pieza 4 está ausente. Para hacer esta parte, mucho me puedo ayudar de la radiografía, porque a veces estoy viendo la boca del paciente y tengo un poquito de duda si es la segunda, si es la tercera, y tengo dudas si a veces canino o una premolar me confunde si está decapitada y no tengo la parte anatómica. Entonces, sí nos sirve el apoyo radiográfico y el examen clínico. Entonces, acá tenemos la pieza 2 indicada para extracción. ¿Cómo la marcamos? Con una flecha que guía hacia dónde voy a sacar la pieza. Aquí no estaría correcto colocar una flecha para arriba porque no la voy a poner en la tuberosidad. La voy a sacar de la boca. Entonces, ¿hacia dónde voy a hacer la extracción? Noten que está marcado en los 3 lugares. Para que no me equivoque yo y después marque algún otro aspecto, tengo que eliminar la del periodontograma. Cuando tengo una pieza ausente radiográficamente, esta sería acá, ¿verdad? No está presente y no está clínicamente. Cuando tengo una pieza presente radiográficamente, pero clínicamente no, esa pieza está retenida. Es decir, que el contorno está tapándola completamente y yo lo marco con un signo de igual, lo que significa que sí está presente, pero no la puedo ver. ¿Por qué es importante esto? Porque esto nos va a servir para que cuando hagan su plan de tratamiento en fase 5, pues pongamos si esa pieza la vamos a retirar quirúrgicamente o si no vamos a hacer ningún plan de tratamiento, pero que está presente sí radiográficamente, pero a la hora del examen no. ¿Alguna duda con esto? ¿Estamos? Bueno, entonces ya vimos datos, ahora vimos las ausentes, las retenidas, las indicadas para extracción. El margen gingival. En periodoncia no podemos trabajar sin margen gingival. Ustedes que ya vieron los aspectos clínicos saben que el margen gingival es importante porque de ahí delimitamos pérdida de inserción clínica o aumento del contorno a la hora de que haya inflamación. ¿Cómo lo anotamos? Pues lo anotamos en rojo. El margen gingival no es a lápiz para mientras, no. Es que lo dejé en sucio. No. El margen, claro, a veces nos equivocamos y nos cuesta, pero tenemos que hacerlo en color rojo, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a poner? Como lo vemos en la boca del paciente. Aproximadamente en milímetros tenemos la sonda para, por ejemplo, cuando miramos una recesión gingival y no tenemos el estimado, podemos usar la sonda y ver que son 2 milímetros, 3 milímetros, y yo voy a dibujar, por ejemplo, en la pieza 12, una recesión gingival. ¿Por qué? Porque aquí está mi unión cemento-esmalte, y yo voy a dibujar este contorno, ¿cuántos milímetros está? Y en la casilla marco de recesión gingival en contorno. Cuando yo, por el contrario, tengo un aumento del contorno, tengo una inflamación presente, yo marco con un signo de más en contorno y dibujo tantos milímetros hacia oclusal está ese aumento del contorno. Fíjense que con esto yo ya delimité mi margen y yo ya puedo ir observando que hay o no hay pérdida de inserción clínica y luego cuando voy a hacer el sondeo ya voy sumando, ¿verdad? La pérdida de inserción, ya voy sumando el parámetro de profundidad y esto ya me va dando y elaborando y diseñando un periodontograma. Bueno, esta es la parte más cargada de hacer el diseño. Es la que requiere mucha atención porque ya tenemos el margen. Ahora vamos a hacer el sondeo y un sombreado. Fíjense que para pacientes que tienen todas las piezas son aproximadamente 168 mediciones. Son bastantes porque tenemos que hacer tanto en bucal como en lingual o palatal. Entonces hacemos 3 en bucal, 3 en lingual o palatal.
Y esto nos va a dar una numeración, que son las que vamos a colocar sobre las caras oclusales de las piezas. No van en apical, no. Van sobre las caras oclusales los números de las profundidades que ustedes encontraron. Vamos a sombrear únicamente las piezas mayores o iguales a 4. Entonces, fíjense acá, en este dibujo, 4 está sombreado, este 4 también está sombreado, este 5 también está sombreado, 4 está sombreado, y en esta pieza donde no hay valores mayor o igual de 4, no tengo por qué realizar un sombreado. Ese sombreado se hace a lápiz. Entonces, lápiz en el periodontograma va a aparecer únicamente cuando hacemos el sombreado. ¿Alguna duda de esto? Esto es muy importante, es lo más cargado y lo más cansado y elaborado de hacer el periodontograma. ¿Tenemos dudas acá? ¿Vamos? No, doctora, todo bien. Ahí van a ver después cuando están trabajando, yo digo, pero si eso lo dije en clase, quiere decir que sí tenían dudas. Pero bueno, vamos caminando porque ustedes dicen que vamos bien. Yo me siento confiada, de todos modos yo los puedo apoyar. Bueno, ¿cuándo vamos a hacer la evaluación del proceso inflamatorio? Nosotros vamos a encontrarnos en estas casillas en especial. Vamos a encontrar cambios del color, contorno, consistencia, tamaño y el exudado. El exudado, últimamente hicimos un cambio por la nueva clasificación que habla sobre porcentaje de sangrado. Entonces hicimos un cambio y es que el exudado hemorrágico lo vamos a registrar con un punto rojo en las áreas en donde al sondeo sangra. Entonces, como son 6 mediciones, yo podría encontrar 6 puntos acá, ¿verdad? Depende del lugar en donde sangró. Por supuesto, pues es más fácil colocar una línea si cuando yo hago un sondeo, inmediatamente la sangre llena totalmente el margen gingival. Eso quiere decir que hay un sangrado aumentado en toda el área. Esto, al verlo yo, pienso, este paciente sangra provocadamente al sondear bastante, ¿verdad? No son pequeños puntos como pudiéramos ver acá. Bueno, entonces evaluemos los cambios acá. Color, yo tendría que irme directamente a ver la clase del doctor López de periodonto normal. Color, ¿qué dice la literatura? El color de la encía, ¿cuál es? El normal, ¿quién me puede apoyar ahí? Rosado pálido. Rosado pálido, muy bien. ¿Alguna otra literatura ustedes van a encontrar rosado salmón, dicen, ¿verdad? Ese otro, pero realmente la mayoría de literatura la van a encontrar rosado pálido. Bueno, muy bien. Si yo encuentro un cambio de ese rosado pálido de normalidad a aumento, yo les voy a poner un signo de más. Si yo encontrara una pérdida de ese color normal, si ya es pálido, prácticamente tendría que ser casi blanco, yo le tendría que poner signo menos al color. Es muy difícil encontrar pérdida de color en la encía. Pacientes con anemia, algunos casos muy especiales. La mayoría, pues lo que tienen es aumento, porque lo que tenemos es inflamación. Contorno, pues ya vieron, recesión gingival, lo vimos anteriormente. Cuando hay la encía, el margen se encuentra apicalmente de la unión cemento-esmalte, ¿verdad? Y si el margen se encuentra hacia coronal, yo le coloco el signo más. Consistencia. Yo quisiera que todos llegáramos a un consenso y a un acuerdo acá. La doctora Mariela se los explicó porque ella les dio cabal color, contorno, consistencia y tamaño en el examen clínico. La consistencia de la encía normal, ¿cuál es? A ver, ¿quién más me quiere apoyar? Es resiliente, doctor. Resiliente o firme. Por ahí, ese es el término. Resiliente. Es decir, que es
firme, le digo yo, porque resiliente me suena así como ahora en la pandemia utilizaron tanto ese término, ¿verdad? De la resiliencia, es decir, que resiste, ¿verdad? Por eso es el término resiliente, es que resiste. Es decir, que a la hora de colocar yo una sonda, esto no se va a hundir, ¿verdad? Sino que va, tampoco si le hago muy duro lo va a hacer, sino que con cierta presión yo pueda ver que esa encía está resiliente o firme. Si esta encía, por supuesto, está en un proceso inflamatorio, va a tener cambio del color, del contorno y, por supuesto, si nos vamos a las clases de gingivitis, entonces vamos a pensar en todo ese movimiento histológico que se dio desde el movimiento que empiezan a haber vasodilatación, empiezan a moverse esos neutrófilos, empieza a haber un exudado y eso va a hacer que haya un agrandamiento, una extravasación y entonces voy a tener cambio también en el tamaño y por supuesto la consistencia va a estar disminuida, porque si lo normal es resiliente, cuando hay inflamación está disminuida. Esto es bien importante, porque casi siempre ponen consistencia aumentada y eso sería que esté más que resiliente. Eso sería duro, ¿verdad? Para hacer un ejemplo, de repente se nos quedan los ejemplos por ahí. Pensemos en un aguacate. Cuando el aguacate está verde, está duro, ¿verdad? Tiene la consistencia aumentada. Conforme ese aguacate va madurando, se va poniendo suave. La consistencia se va disminuyendo, ¿sí? Entonces, igual pasa en la encía. Cuando hay un proceso inflamatorio, la consistencia está disminuida. El tamaño. ¿Qué podemos encontrar? El cambio en el tamaño puede ser a nivel del margen. Entonces, como vamos a la clase de periodonto normal, cómo es un margen, cómo es una papila, los fenotipos que vieron con la doctora, el biotipo gingival, cómo es, cómo debe de ser, eso está alterado, eso está cambiado, puede estar a nivel de papila, de margen o de encía adherida. Y entonces aquí voy a hacer yo la anotación. Aquí tengo, por supuesto, mi guía para marcar encía marginal aumentada, encía papilar aumentada, y yo puedo colocarlo ya acá, ¿sí? Entonces, fíjense que ya venimos viendo datos del paciente, las piezas presentes, ausentes, retenidas. Ya vimos el margen gingival, lo que son las profundidades al sondeo, que acá mi objetivo no era enseñarles a sondear, eso lo están haciendo ustedes en su tarea con la doctora Mariela en la parte de examen. Entonces ya tengo el dato, sondeo, lo coloco, hago el sombreado de las mayor o igual a 4, hago la evaluación del proceso inflamatorio, que es lo que estamos viendo y que me apoyé en la diapositiva anterior y que me complemento con esta, ¿verdad? En tamaño, color, consistencia, exudado, siempre utilizando pues la ayuda que tengo en la ficha o como lo tengo en los documentos. En algunos casos, menor de los casos, ustedes pueden encontrar exudado purulento. Es cuando ya tenemos un proceso agudo, un absceso agudo que va a drenar por medio del margen gingival y tenemos la forma también de registrarlo. Pero eso es en el menor de los casos. Entonces, en el menor de los casos la consistencia está disminuida. En el menor de los casos el color está disminuido. Y en el menor de los casos van a encontrar exudado purulento. Pero cuando hay, lo vamos a mirar y vamos a poder registrarlo, ¿verdad? No hay que confundirlo con una, por ejemplo, una sobreabundancia de placa o de biofilm, que muchas veces está tan demasiado que muchos dicen, mire eso amarillo que está ahí no es exudado purulento. Cuando estamos aprendiendo, pues posiblemente nos podamos equivocar. Pero no, el exudado purulento drena y tiene una coloración de pus que todos conocemos en el proceso infeccioso, ¿verdad? Que es un producto microbiano, ¿verdad? Y que en periodoncia, pues sí, hay abscesos periodontales, los vieron también. En su fase aguda podemos tener, por supuesto, y en la crónica también, pues un pus. ¿Cómo vamos hasta acá?
¿No les ha despertado curiosidad, dudas? Y doctora, yo tengo una duda. A ver, En el ejemplo aquí en la imagen, en la pieza 14, o sea, estoy colocando en el tamaño que en la encía marginal hay algo purulento. O sea, si está normal, si no tengo nada, no coloco nada en tamaño. vamos a ver. Estoy colocando que hay purulento. No, no pusimos exudado acá. Acá no hay, perdón. Aquí no tenemos exudado. En la 14. Pensé que era L diagonal P y que la P significaba purulento. Ah, no, esa aquí es aumento de la encía marginal y papilar, porque estamos en tamaño acá, mire. Ah, Pero ok. para sacarlo de dudas, yo no A soy, veces porque hay un aumento en encía marginal y papilar. así es. Pero para sacarte de dudas, vamos a ver. Si yo encontrara un exudado, ¿tendría que ser provocado o espontáneo? Por ejemplo, si fuera espontáneo, de una vez lo miro. Purulento. Así le quedaría, mire. ¿Ya? Entonces aquí tengo aumento de color, contorno disminuido, consistencia disminuida, encía marginal y papilar aumentada y exudado espontáneo purulento, porque lo vi, ¿verdad? No tuve que meter la sonda para, si tuve que meter la sonda, entonces es provocado. Si lo miro nada más, es espontáneo. ¿Sí nos quedó claro? Sí, doctora, gracias. Bueno, vamos pues. Entonces, todo eso es bueno que lo vayan teniendo porque si no fijamos un conocimiento y creemos que esta P es purulento y estamos en tamaño, pero estuvo bien la observación. Vamos, porque yo hablé del exudado precisamente. Bueno, ¿qué otros aspectos de periodontales evaluamos? ¿Se recuerdan todos los parámetros que fueron dándole los profesores durante el desarrollo de la enfermedad? ¿Verdad? La movilidad. La doctora Mariela les explicó la clasificación de la movilidad y yo tengo un encasillado para colocar la movilidad, si es 1, si es 2, si es 3. Me voy acá a movilidad, pongo M1, M2 o M3, según corresponde. También tengo para colocar encasillado y poner lesión mucogingival. A ver, ¿alguien me puede decir qué es una lesión mucogingival? ¿Lo que piensan? No. Tal vez como un úlcera. A ver, lo que piensan que es. Bueno, entonces no lo tenemos, pero fíjense que sí es importante porque se recuerdan el doctor López cuando nos dio el periodonto normal hasta hicimos el dibujo repetidas veces, ¿verdad? Hicimos el epitelio interno del surco, la inserción Doctora, marginal, ¿sí? creo que era cuando había ausencia de encía queratinizada en el periodonto, que había una imagen como que doblaran la encía. Exactamente. Que era una imagen donde al colocar la sonda se hacía como una arruga. Esa la tenemos que tener acá porque es cuando prácticamente el fondo del surco coincide con la unión mucogingival, ¿verdad? O sea, no hay encía queratinizada. Entonces, recuérdense, en nuestro periodonto normal tenemos la encía marginal, la encía papilar, la encía queratinizada, ¿verdad? Y cuando no hay presencia de encía queratinizada, entonces hay una lesión mucogingival. En la clase la doctora Mariela al hablar del examen habló que habían estudios en donde un paciente que tiene buen control de placa, aunque no tenga presencia de encía queratinizada o tenga 1 milímetro como mínimo, pudiéramos estar en condiciones aceptables, ¿verdad? Pero nosotros siempre la registramos y la registramos con una W a nivel de la encía queratinizada, ¿verdad? Y acá, ¿por qué es importante? Pues van a ver ustedes cuando vamos a hacer el plan de tratamiento, porque es posible que necesitamos una cirugía periodontal, ¿verdad? Entonces hay que registrar
las áreas de pérdida de densidad queratinizada o lesión mucogingival. Bueno, entonces se dan cuenta cómo vamos integrando todo lo que nos fueron dando los profesores y cómo ahora me van a servir y cómo los voy a ir aplicando a la hora de hacer el examen y a la hora de llenar mi encasillada. Bueno, también debo de registrar factores irritantes, placa dentobacteriana y cálculos dentales. Acá muchas veces se equivocan factores irritantes y los ponen como que fueran cálculos o placa. El factor irritante generalmente es algo que nos ocasiona la acumulación de la placa. Entonces, dígase una corona sobreextendida, una incrustación que tiene, por ejemplo, un exceso de cemento o una caries misma que pueda ser un factor irritante, una caries profunda. ¿Qué otra cosa puede ser un factor irritante? Una restauración de amalgama o de resina que está sobreextendida. Todo lo sobreextendido, todo lo que nos invada ese grosor biológico que aprendimos es un factor irritante y lo puedo colocar acá. ¿Para qué me va a servir? Por supuesto, para mi cambio en el plan de tratamiento. Entonces digo, sí, posiblemente esta área no se va a desinflamar nunca hasta que yo no elimine ese resto de cemento que está ahí, cambie esa incrustación, haga un pulido posiblemente o elimine alguna restauración, alguna corona, puente, lo que hay ahí, que es un factor irritante. Entonces, factores irritantes, placa o biofilm, y cálculos los registro con un signo de más. Bueno, esto es fácil, eso no es muy complicado. Ahora viene una parte del periodontograma donde dice otro, otros. Este es en donde vamos a utilizar todo lo que les enseñé al inicio. Toda la nomenclatura que está de dirección de clínica, la clave, o lo que está en el documento del doctor Recinos que nos puede servir de apoyo, que es colocar, por ejemplo, marco una caries y tengo que marcar en otros si la caries es superficial, si la caries es profunda. Registro una amalgama, en otros voy a poner si la amalgama está aceptable o está deficiente. Si trae un puente al paciente, aquí lo voy a registrar. Todos esos aspectos lo tengo que marcar acá. Voy a marcar también manchas extrínsecas que pueden ser negra o una mancha de tabaco. Todos esos aspectos los puedo marcar acá en otros. Entonces, esto es un ejercicio que es interesante estarlo haciendo. Malposiciones dentarias las registramos también, las colocamos y le vamos a agregar una flecha en las caras oclusales hacia dónde está la giroversión o la versión. Entonces, fíjense, pues, si un paciente tiene hacia bucal, yo coloco una flecha marcando hacia bucal. Si yo considero que es disto bucal o si es mesio bucal, yo voy a colocar la flecha de acuerdo hacia dónde considero que está la giroversión. Las caries las marco en rojo. No es a lápiz en sucio, no. Es en rojo. Tratando de hacerlo de acuerdo como lo veo en la boca de mi paciente. Pudieran ser muy pequeñas o pudieran ser caries muy grandes. Entonces, tratando de ver si ocupa esa caries se va hacia la cara bucal, la registro y la pinto hacia bucal. Si se va hacia palatal, la registro y la pinto hacia palatal o lingual. Entonces, tratando de hacer en el periodontograma lo más real de lo que yo encuentro en el examen. Lo que el paciente trae lo marco y lo registro con verde. De igual manera, por ejemplo, si es una resina que la miro en bucal, la miro en oclusal y la miro en lingual, la dibujo. Si es solo en la cara oclusal, pues hago el dibujito solo en oclusal. Si la restauración va a mesial y distal, lo dibujo hacia distal y mesial. ¿Qué pasa si esto, por supuesto, ya viene fracturada o viene con una desadaptación marginal? Yo tengo que colocarle rojo alrededor, lo que quiere decir que está deficiente. Restauraciones deficientes, primero el verde y luego le coloco el rojo. Bueno, entonces vamos a ver la prótesis fija. Doctora, perdone. Sí, dele. ¿Será que puede regresar? Es que estoy apuntando esto. Dele. Y en los documentos lo Gracias. tiene también bien explicadito y Ok. bonito. ¿Sí? ¿Oyó? Ahí lo Gracias. tiene. Tiene el dibujito y tiene en colorcito. Vale.
Entonces, una prótesis fija, tengo que venir y colocar como una prótesis pintada en verde, incluyo las caras oclusales, incluyo la ferulización, ¿sí? Y por supuesto, quito del periodontograma la pieza que no está presente. Entonces, aquí yo ya entiendo que esta pieza no está presente y está haciendo un póntico, ¿verdad? Este es un póntico de una prótesis. El material no importa, no importa si es de metal porcelana, si es de circonio o si es de metal, siempre va a quedar en verde. Hay pacientes que también traen, por supuesto, TCRs. Estos no los vamos a ver clínicamente, los vemos radiográficamente. Y las áreas periapicales. Entonces debo dibujar el TCR. Si el TCR está aceptable, lo dibujo solo en verde. Si el TCR no está aceptable, está corto o está mal hecho o ¿cómo se dice? Obturado. Entonces le coloco rojo alrededor. Y las áreas periapicales, por supuesto, las tengo que colocar de acuerdo a cómo se ven en la radiografía. Si se insinúa un área periapical, lo hago pequeñito, y si es un área grande, la hago del tamaño que la observo en la radiografía. Entonces, ¿qué les parece esto? ¿Está entendible o piensan que tengo que explicarles un poquito más de esto? ¿Cambio? 1, 2, 3. Vamos. Las lesiones de Furca, como nos enseñaron en el examen, las tenemos que marcar con un triángulo en la Furca de la pieza en donde está presente. Esto quiere decir que yo evalué con mi sonda de Neighbors y consideré que pasaba, se insinuaba nada más, es una clase 1, que si pasa parcialmente es una 2, y si pasa completamente es una 3, y entonces el triángulo se va rellenando de acuerdo a la severidad de la lesión de Furca. La inserción de frenillo alta la coloco con un triángulo con el vértice hacia el área de la encía adherida en donde está esa inserción de frenillo alta. Entonces ustedes van a ir aprendiendo a reconocer los frenillos altos, ¿verdad? Para sus fines de evaluación en fase 4, pues nosotros les decimos que está alto para que ustedes hagan un frenillo, pero en la evaluación clínica nosotros los apoyamos para enseñarles eso. ¿Qué otra cosa puedo encontrar? Un diastema. ¿Qué es un diastema? A ver, ¿alguien me puede apoyar? ¿Qué es un diastema? Un espacio entre dos piezas dentales. ¿Sí? ¿Está en lo correcto? Es un espacio entre dos piezas dentales, pero que son seguidas, es decir, entre 8 y 9, entre 9 y 10, o sea, que son continuas. Por ejemplo, si no está la pieza 10, eso no es un diastema. ¿Sí? Por ejemplo, entre 8 y 10 no es un diastema, si no está la pieza 9. Ese es un espacio dentro. El diastema es cuando son dos piezas continuas, ¿verdad? Entonces, eso es fácil, eso no es problema. Y empaque de comida, por supuesto, lo marcamos con dos flechitas. En una clase que le preguntaron a la doctora Mariela cuando estaban haciendo sus trabajos, les daba curiosidad qué significaban estas flechas encontradas, ¿verdad? Esto significa empaque de comida. Es decir, que a la hora de hacer el examen yo encuentro restos de alimentos ahí y por supuesto el paciente dice es que ahí se me mete la comida y se me va quedando, ¿verdad? Eso es un empaque de comida. La parte final, por supuesto, después de que yo ya elaboré y llené todos los aspectos, el encasillado, las piezas ausentes, presentes y retenidas, que yo evalué las piezas indicadas para extracción, que yo hice mi margen, que yo hice mis sondeos, que yo hice mi sombreado, que observé color, contorno, consistencia, tamaño, evalué el exudado, evalué la movilidad, evalué la presencia de encía queratinizada, evalué la caries, los factores irritantes, evalué cálculos y evalué las restauraciones de mi paciente, todo lo que traía. Entonces yo tengo todos los elementos para poder emitir un diagnóstico.
Como esta ficha no está actualizada a la clasificación del 2018, todavía encontramos dos aspectos. Entonces, vamos a necesitar que aquí solo nos digan si es gingivitis o es periodontitis o alguna otra de las periodontitis que aprendimos, como la gingivoestomatitis herpética aguda, una guna, una puna o algo que fuera extra acá, lo colocamos en otras. Pero principalmente es solo decir, ¿es gingivitis o es periodontitis? En la parte de atrás ya nos vamos a ir a marcar el diagnóstico específico. Entonces, ya nos vamos a la parte radiográfica y vamos a hacer la evaluación periodontal. Ustedes ahorita que están haciendo su tarea, tienen muy fresco esto y tienen que saber esos parámetros, ¿verdad? Entonces, yo voy a ver y miro, sí, la altura de la cresta está a 2 milímetros de la unión cemento-esmalte. Hay presencia de continuidad de laminadura. No hay cambios de rarefacciones en interproximales. No hay lesiones de furca. No tengo ensanchamientos. No hay áreas periapicales. Todos esos aspectos que ustedes en esa ficha llenaron para su tarea, ustedes ahora pasan esa información. Óigase, es solo periodoncia. Aquí no tienen que colocar todo lo que hicieron en la fase de evaluación en general, porque en general ustedes miran otros montones de aspectos que les da el área de radiología, que también son importantes, pero para nosotros los parámetros que nos van a llevar al diagnóstico es lo que tenemos que colocar acá. Entonces, colocamos nuestro diagnóstico específico. ¿Qué tiene que llevar? Si es gingivitis o si es periodontitis. Luego vamos a ver en qué estadio, qué grado, ¿verdad? Y si hay alguna asociación a algo más que nos pueda ayudar de lo sistémico que vimos del paciente en la ficha, si nos puede ayudar para hacer un plan de tratamiento en este paciente. O si necesitamos la interconsulta, como les habló la doctora Carmen, si yo debo de mandar a mi paciente a hacer laboratorios, hacer algún tipo de pruebas, me voy a apoyar en otro profesional antes de empezarlo a tratar, ¿verdad? Y qué tipo de y qué pronóstico tengo, también lo tengo que anotar. Generalmente, pues las gingivitis van a ser favorables y los pronósticos en hasta estadio 2 o 3 en algunos pueden ser pronósticos pues que pudieran ser desfavorables a reservados y algunos pues obviamente sí son reservados. El pronóstico lo pudiéramos emitir inclusive pieza por pieza, ¿verdad? Pero en general acá solo colocamos si alguna pieza realmente tiene muy mal pronóstico. ¿Qué vamos a hacer? Un plan de tratamiento. Entonces, acá la disciplina tiene a bien de una vez colocarles que ustedes puedan poner cuál es el plan de tratamiento. Muchas veces nos dejan acá en discusión, no lo llenan, pero sí, siempre el paciente, parte del tratamiento es informar al paciente del resultado de su examen, ¿verdad? Que es la parte de la concientización de nuestro paciente. Eso lo vamos a ver cuando miremos higiene bucal. Entonces, hablamos con nuestro paciente, le explicamos de la forma en que él nos logre entender, es decir, de acuerdo al marco de referencia de mi paciente. Si yo tengo un paciente de estudios universitarios que yo sé que él está más metido en redes sociales, que se informa, pues yo tengo otro tipo de lenguaje de plática con él, que si yo tengo un paciente que no sabe leer y escribir, y que no entiende mucho de términos, tengo que hablar un lenguaje que él me logre entender, que yo logre llegar a ese paciente con las palabras que voy a utilizar. No tendría que utilizar el lenguaje técnico de la carrera con él, ¿verdad? No le va a decir usted, es que miren, esta pieza le voy a hacer un exodoncia, un procedimiento quirúrgico, o le vamos a dar una medicación sistémica, el paciente no va a entender, ¿verdad? Yo le tengo que hablar de acuerdo a lo que él logra entender, sacar una pieza. Mire, nosotros le vamos a limpiar. No le voy a decir, le voy a hacer de tartraje, ¿verdad? El paciente no va a entender. Entonces, con el paciente en la discusión, le explicamos el resultado y le explicamos lo que proyectamos para él en este tratamiento. Y acá colocamos si hubiera alguna urgencia, algo preliminar que necesitamos. Hay pacientes que traen dolor
y lo que quieren es resolver su dolor de una pieza, ¿verdad? Y pues ya nosotros vamos viendo qué vamos a hacer, si hacemos una primera sesión de higiene para que pueda irse a hacer la exodoncia, o si es endodoncia, pues posiblemente va a pasar inmediatamente a aliviar su dolor. Y cámara de observación, que esto lo vamos a ver, son los temas de tratamiento. Las instrucciones de higiene, si vamos a hacer un alisado, un detartraje, raspado, una profilaxis, si vamos a utilizar algo sistémico, local, si vamos a hacer algún proceso de ajuste, si vamos a hacer ferulizaciones, si vamos a hacer una evaluación de la fase básica previo a indicar cirugía. Todo esto, por supuesto, siempre con la guía de nosotros que estamos para apoyarles en sus casos clínicos. Entonces, importante que tenemos que buscar siempre después de esto. Tenemos que... Me lo comí. La firma del instructor que tiene que estar, lo quité, la firma del instructor de que ya hicieron el examen, ¿verdad? Eso está en el documento. Entonces ahora yo quisiera que ustedes me plantearan alguna duda que tengan, si tienen el documento a mano y lo revisaron, si a través del examen que están haciendo en la tarea o que hicieron en la tarea de la doctora Mariela, les surgió alguna duda de los expedientes. Si quieren que les enseñe algo en especial ahorita, yo estoy para poderlos apoyar previo a que hagamos los ejercicios. Porque en los ejercicios vamos a ir, como les dije, de lo más sencillo a lo más complejo. Entonces sí me gustaría que pudiéramos resolver dudas que me plantearan ahorita. Por favor. ¿Estamos? Este es el momento que yo les puedo apoyar. Yo creo que todo claro, doctora. ¿Sí? Tan claro que los podría poner a hacer anotaciones a ustedes ahorita. Doctora, yo tengo una duda. Dele. Es que en el caso de María, ay, ¿cómo se llamaba esta chica? Marta Celada. No, era De lo de la otra María mujer. Luisa Soto, ajá. Ajá. A mí me causó duda porque usted había dicho lo de las flechitas para ver dónde, Hay empaque. no, digamos, para dónde estaba, ay, se me fue la palabra, como La para dónde iba rotación. la pieza, correcto, rotación. Sí. Pero ahí hay como una flechita recta a la izquierda. No sé si igual se puede hacer eso. Espérame que, vamos a ver, a la izquierda. Ujú. O derecha, no, derecha, es mi derecha. Es tu derecha. Pues mira, yo En no la- tengo no tengo el caso, no te puedo apoyar directamente con el caso, pero vamos a hacer acá, por ejemplo. Lo que el estudiante quiso marcar, posiblemente, como te decía, puede hacerlo de esta manera, ¿verdad? Que yo considero que esta paciente tiene una mesioversión. O poner que solo está bucalizada la pieza, ¿sí? O que está distalizada, porque la flecha me va a indicar hacia mesial o hacia distal, o que está hacia palatal, ¿sí? O sea, hay 4 formas de colocarlo, pero no sé si en la foto tú mirabas que no estaba hacia ese lugar. No, Eso digamos lo la flechita es recta, pues no tiene como que su curva. Ajá, entonces quiere decir que solo está bucalizada o solo está hacia palatal, no tiene rotación. Ok. No, Gracias. solo hay malposición hacia bucal o hacia lingual, pero no tiene giroversión. Eso Ok. significa. Gracias, doctora. ¿Alguna otra duda? Miren, yo aquí haciendo marca en gingival, yo queriendo que me pregunten. Recesiones.
aumento de contorno, retenida. Por ejemplo, ¿qué pasaría si un canino está retenido? Yo lo miro en la radiografía que está hasta acá, lo dibujo, ¿verdad? Tratando de poner ahí la posición del canino, ¿verdad? ¿Qué otra cosa? Las terceras muchas veces están parcialmente eructadas, entonces la vamos a tener así. Ese margen va a quedar parcialmente, solo las cúspides se ven. Las caries las pintamos del color rojo siempre. ¿Qué otra cosa pudiéramos ver? Margen. Doctora, ¿y si tengo un supernumerario? En el supernumerario lo puedes dibujar así como dibujé yo aquí. Por ejemplo, imagínate que está aquí y todavía tengo que dibujar. O puedo dibujarlo con rojo, o puedo dibujar también, nos pasa muchas veces que entre primera molar y acá viene una primaria. Entonces tengo las dos premolares y tengo acá una pieza primaria. Y la puedo dibujar, ¿verdad? Porque el periodontograma no da para todo eso, ¿verdad? Pero sí hay condiciones, hay piezas primarias en pacientitos de 14, 15 años o un supernumerario, y lo puedo dibujar más o menos donde yo creo que esté, ¿verdad? Sí. Si es chiquito, a veces son unas perlitas, a veces es completo. Conforme lo vea yo en la radiografía, lo dibujo. ¿Qué otra cosa? ¿Eso lo dibujamos? Ay, perdón, Sí, espera. dele, ¿Y dele. eso lo dibujamos con lápiz o tiene que ser con un lapicero de color? Con rojo. Siempre dibujamos Está bien. con rojo. Y lo verde son solo restauraciones, ¿verdad? Lo que el paciente traiga, como lo trae de la calle. Si trae un aparato, si trae brackets, tendría que dibujar, por ejemplo, con verde todos los brackets, ¿verdad? Tendría que poner así los bracketcitos de todas las piezas, y tengo que poner el alambre. Si un paciente trae un retenedor, también que sea solo un alambre, una férula, lo que el paciente traiga, yo lo dibujo, por eso lo hacemos a mano alzada, ¿verdad? ¿Qué otra cosa? Bueno, lo que más me interesa, lo que más vemos en los pacientes en la facultad es la normalidad, ¿verdad? Y que no se nos olviden cómo hacemos anotaciones, color, el contorno pues puede ser RG, bucal por ejemplo, ¿verdad? Consistencia disminuida, encía marginal aumentada, el exudado son 2 puntos, puedo traer movilidad 1. Esto de los puntos pues se los voy a poner aquí ejemplo. Pensemos que solo tienen 3 lugares. Perdón por mis dibujos, pero la pantalla no quiere. No quiere dar puntitos. Bueno, ahí está. Algunos sí me los marca, otros no. Bueno, el asunto es de que tenemos que aprender a evaluar todo esto. No se preocupen si ustedes se encuentran acá, por ejemplo, color, que hay que marcarse más. Solo con poner más es suficiente, ¿verdad? Entonces hay algunas cosas que se han ido simplificando para que ustedes no tengan que hacer muy elaborado. Como les dije, no se penaliza a ese tipo de cosas, más sí la intencionalidad o algo que se nos pase. En otros, pongamos, acá puede haber mancha de tabaco, puede venir una amalgama deficiente, puede venir una... Doctora, Sí, por ejemplo, en el exudado, para indicar si es por bucal o por palatal, ¿es que se hace una línea arriba y una línea abajo no, o no, no. en el mismo cuadrito? No tienes que Solo se... poner si es en bucal o palatal, solo lo pones. Solo pones exudado hemorrágico provocado, o podría ser purulento o seroso, ¿verdad? Cualquiera de los tres. Ahora el hemorrágico, como les enseñé, lo estamos marcando con puntos rojos. Es el único que marcamos con punto rojo. De ahí, si fuera purulento o seroso, el seroso les cuesta mucho aprender a visualizarlo porque tendríamos que tener bien seco, y entonces empezamos a ver y determinar cuando cuando es fluido crevicular o cuando hay un aumento, para decir si hay aumento de exudado seroso. En algunas condiciones las logramos detectar, pero casi siempre los pacientes lo que más nos llama la atención es lo purulento.
¿verdad? Cuando hay un absceso. Bueno, ¿qué otra cosa? Facetas de desgaste, muy frecuente, los pacientes traen hipersensibilidad cuando hacemos ese sondeo y el paciente salta, ¿verdad? Entonces ya le pongo aquí hipersensibilidad. Esto me va a servir para ver mi plan de tratamiento, si le tengo que poner anestesia o lo puedo trabajar sin anestesia. Ese tipo de situaciones nos van dando información. Entonces, sí me interesa que nos queden, por ejemplo, los números siempre del sondeo los colocamos acá abajo. Les voy a poner uno para que sombreemos. Yo no puedo empezar a sombrear si no tengo el margen gingival. Entonces, vamos a hacer aquí el margen. Este paciente tiene una recesión ahí y tiene esos valores. Vamos a hacer el caso clínico en la próxima clase. Entonces, les pido mucha comprensión porque acá me cuesta, pero lo que quería que les quedara claro es que allá hace un sombreado donde digo que hay una bolsa de 6 y una de 5. ¿Sí? Noten que no empecé a sombrear desde la unión cemento-esmalte. Empecé a sombrear desde el margen, porque así debe ser. El sombreado es del margen, por eso les dije, si no tengo marcado el margen, no puedo empezar a sombrear, porque aquí este paciente tiene pérdida de inserción clínica y aparte de eso tiene 5 y 6 de profundidad. Ya al evaluar el soporte, miren cuánto ya hemos perdido. Entonces es importante que coloquemos primero el margen y después hacemos los sombreados. ¿Algo más? ¿Alguna otra duda que tengan? Pueden empezar a hacer sus casos clínicos para que las dudas que tengan me las plantean cuando vayamos desarrollando los casitos que vamos a ver. Entonces, si estamos aquí, yo voy a borrar ahorita, por favor, me dicen porque ya me voy a salir de acá. Y solo vamos a pasar ya a una reflexión que les tenía acá. Aquel día estaba decidido a comprar mi primer auto nuevo. Entonces llegó mi hijo y me habló de su sueño: estudiar ingeniería en una institución privada. No lo dudé mucho y le dije: claro que sí, mijo. Aquí está tu padre para apoyarte. Si su madre viviera, qué feliz se hubiera sentido de verlo llegar a la universidad. Tuve que trabajar más duro. No había dinero que alcanzara. Ropa, colegiaturas, libros, computadora. Era un esfuerzo muy grande, pero no me importaba. Después de algún tiempo, noté que mi hijo estaba cambiando. Comenzó a actuar extraño, como si se avergonzara de su padre. Con sus amigos era un muchacho sonriente y alegre, pero en casa siempre estaba callado y molesto. Yo me sentía tan solo. ¿Cómo me hacía falta mi Carmen? Era como si él se hubiera llenado de soberbia, como si al darle todo lo hubiera perdido. El día de su graduación llegó. Me sentía muy orgulloso de mi muchacho, pero algo me calaba en el alma. Cuando escuché su nombre, aplaudí con todas mis fuerzas. Ese es mi hijo. De pronto, para sorpresa de todos, él se detuvo. Se hizo un silencio que me paralizó el corazón. No sé qué fue lo que sucedió. Pero mi hijo volteó a verme y frente a todo el público gritó:
Esto es tuyo, papá. No lo hubiera logrado sin ti. En ese momento, todo el trabajo valió la pena. Humildad es reconocer que lo que tenemos, hemos logrado y somos, se debe en gran medida a lo que otros han sembrado en nosotros. Pues bien, ahí una pequeña reflexión para empezar el fin de semana. Yo sé que ustedes están un poco cargados, están pues ya en el sprint final de las actividades académicas de este año. Claro que hasta el año entrante vamos a concluir, pero esta reflexión me gusta mucho porque muchos de ustedes son el sueño de alguien que está trabajando, de alguien que se está esforzando, y los de Perio piden las curetas, y los de Fija piden otras cosas, y piden el teipodonto, y casi siempre hay alguien trabajando para que nosotros podamos estar aquí, se puedan formar. Ustedes ya van a la mitad de su carrera, dentro de poco ya van a ser esos jóvenes que se van a graduar. A nosotros siempre como docentes nos retroalimenta muchísimo es verlos graduados, verlos superados, verlos que después en una conferencia nos enseñan algo que fueron a aprender, y siempre son parte pues importante de nosotros como profesores. ¿Alguien quiere decir algo de la reflexión? ¿No? ¿Nadie quiere expresar? Bueno, espero que haya quedado sembradito algo ahí. Vamos a ver, dice lloré por 2. Pues sí, y la verdad es de que nunca se avergüencen o se apenen de las personas que están atrás de nosotros, que muchas veces no pudieron estudiar, no llegaron a la universidad como nosotros. Bueno, entonces esto es para ustedes. Espero que pasen un buen fin de semana. Ya saben que están sus profesores a la orden para apoyarlos. Pues en el tema de fase 4, con mucho gusto también yo estoy, si tienen tiempo, de empezar a hacer sus ejercicios, a practicar, a hacer sus preontogramas, impriman hojas de fase 4, impriman sus ejercicios. Es más fácil tener el ejercicio e irlo haciendo manualmente que cuando lo vamos viendo en la compu, pero si lo pueden trabajar así, ustedes ya tienen otras competencias. Lo más importante es que sí lo realicen, que hagan el margen, que hagan todas las anotaciones, porque es la forma en que vamos fijando los conocimientos. Conforme ustedes van ingresando pacientes, cada vez se les hace más fácil, ¿verdad? Y ya se les van quedando hasta todas las abreviaturas y nomenclaturas. Entonces, yo no me queda más que despedirme, desearles un buen fin de semana, que puedan hacer todas sus actividades. La semana entrante nos toca cargadito, clases de fase 4, y pues ahí estamos a la orden y espero poderlos apoyar bastante, ¿verdad? Dice, alguien puso acá que debemos ser agradecidos, a apreciar y valorar lo que nuestros padres hacen, porque no sabemos qué están dejando de hacer ellos para que nosotros podamos realizar nuestros sueños. Esto es así, definitivamente. Dice, gracias doctora por la reflexión. Créanme que ustedes son los únicos que nos dan ánimos para seguir en la carrera. Son de los pocos docentes. Ay, gracias. La verdad que sí, saben que cuentan con el equipo y en lo que podamos ayudarlos. Dice, siempre hay que ser agradecidos con las personas que nos ayudan a seguir adelante. Sí, yo he tenido la oportunidad de apoyar a muchos de ustedes, y a veces hay un hermano que nunca entró a la universidad, pero es el que trabaja para que los demás estudien. A veces es un abuelo, a veces es un esposo, una esposa, hasta hijos hemos visto
que han apoyado a sus padres para que logren su sueño y cierren su carrera. Entonces, les agradezco mucho. Qué bueno que están animados. Quiero decir, los queremos animar, queremos que se sientan bien y apoyados por todos nosotros. Y entonces, nos vemos, primero Dios, en la clase de la otra semana. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Gracias.